Comenzó la odisea de cada año, las lluvias. La ciudad ya tuvo sus primeras precipitaciones y también sus primeras inundaciones, socavones y árboles caídos. Es la historia de cada año. Para que nos demos una idea de la dimensión de la tragedia, durante 2024, más de 500 árboles cayeron. Uno de los días con mayores estragos para la ciudad fue el 2 de julio. Ese día cayeron 304 árboles en los municipios de Guadalajara y Zapopan, más de lo registrado en Quintana Roo por el paso del huracán Beryl, que a su paso se llevó 57 ejemplares. Los socavones también fueron noticia. El 25 de julio se produjo un socavón de más de 10 metros en plena avenida López Mateos, casi a su cruce con Periférico. Según las autoridades, la gran cantidad de agua que transitó por el arroyo seco, tras las fuertes lluvias de la madrugada de ese día, produjo que la infraestructura de soporte del puente del lugar fuera socavada y arrastrada, provocando su colapso. Este año ya se tuvo la primera gran inundación registrada este jueves, la cual provocó la inundación de varios pasos a desnivel, como el de la avenida Ávila Camacho y la negación de la avenida Patria. También causó que varios vehículos quedaran varados y que varias casas de Tlaquepaque sufrieran inundación. En esta edición de Cambios veremos el punto de vista que tienen los especialistas sobre este mal que cada año sufrimos los tapatíos, las inundaciones. Para Cambios, Dalia Rojas. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. A ver, mi querido maestro Luis, esta semana hablaste de algo que me parece que es muy interesante que lo amplíes. La velocidad con la que nos inundamos, ¿o cómo lo dijiste? A ver, cuéntanos. Bueno, hemos tenido la oportunidad de poder platicar con muchos medios de comunicación a través de... Iniciamos con una conferencia de prensa en la Universidad de Guadalajara y entonces presentamos el mapa integral de inundaciones, donde hicimos un diagnóstico muy amplio acerca pues, del fenómeno que está sucediendo en el área metropolitana y tratamos de caracterizar la peligrosidad a través de una serie de factores, ¿no? De variables que llamamos nosotros. La frecuencia, es decir, las veces que se inunda un lugar, la altura de la lámina de agua, es decir, la profundidad de la inundación, y la velocidad, que es un factor que debemos de considerar debido a que en Guadalajara se combinan como dos cosas muy importantes que ocasionan que no nomás se dé el fenómeno de inundación, acumulación del agua, sino que transite el agua de manera con mucha velocidad y eso es muy peligroso para el peatón y para los automovilistas. Y esto tiene que ver con que las tormentas son muy intensas, muy puntuales, cae mucha lluvia en poco tiempo y las pequeñas cuencas todas están urbanizadas. Sí. Entonces todo se concentra de manera muy rápida, se acumula en las calles porque ya no hay canales que puedan conducir el agua, los colectores están sobrepasados, entonces se va sobre las calles y entonces hemos estado observando en las últimas décadas que se está incrementando la velocidad y por lo tanto el riesgo que tiene la población, no nomás de mojarse, sino de ser arrastrada por la velocidad del agua y esta agua también entra muy rápido a los pasos a desnivel, entonces se vuelven más peligrosos, es lo que comentamos en esta semana. Bueno, ¿esta velocidad es por causas naturales o porque le hemos ayudado a la naturaleza con todo lo que se mal hace aquí? Le hemos ayudado a la naturaleza, a través de que los arroyos eran muy sinuosos, el arroyo San Juan de Dios, el Atemajac, el Colomos, todos los arroyos eran como muy sinuosos, entonces regulaban su velocidad. Y todo se... O sea, al estar así, sí, no se iban derechito, como quien dice. Exactamente. Entonces, el objetivo de hacer los canales era para que más rápido saliera el agua lo más lejos posible, pero eso implicó un riesgo a futuro. Es decir, ahora ya lo estamos viviendo, que esa transformación, esas condiciones naturales, ocasionó que saliera el agua rápido, pero aumentó la velocidad. O sea, la naturaleza cumplió con su deber, pero nosotros le hicimos el favorcito a la velocidad. Sí, entonces desafortunadamente no hay ningún estudio que nos permita establecer los valores máximos de altura del agua que va por la calle y de la velocidad que tenía que tener para que no implicara un riesgo. Pero ya hay otros estudios en otras zonas, particularmente en Mendoza, en Argentina, donde comentan que arriba de unos 15 centímetros y velocidades de 3 metros por segundo ya es un riesgo para el peatón y también es un riesgo para el automóvil. Y es lo que estamos observando nosotros en los últimos años, que hay arrastre de peatones, arrastre de motociclistas y también el problema que entra rápidamente el agua en los pasos a desnivel que están en las zonas bajas,
cerca de canales o en áreas que se inundan. Sí, pues el año pasado tuvimos muchas desgracias y pues lo que, por lo menos la intención, pues es que este año no haya tantas desgracias. Pero Carlos, ¿tú cómo lo ves como urbanista? Si hay algún futuro prometedor con estos temas. Bueno, para el futuro hay que voltear al pasado. Precisamente lo que mencionaba Luis, cómo hemos modificado las condiciones naturales que tenía nuestra ciudad. Si nos remontamos, por ejemplo, al río San Juan de Dios, pues fue entubado a principios del siglo pasado, ¿no? En los primeritos años. Y luego, pues haciendo un recuento, alcalde Barranquitas, ¿no? ¿Por qué se llamaba así? Tal vez ya hacia la mitad del siglo pasado, Ciudad del Sol. Ciudad del Sol era un vaso regulador. Entonces, no nos debe de sorprender a nadie el comportamiento que tenga el agua que reconoce los cauces. Y más recientemente, pues seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Parece que no estamos aprendiendo del pasado. Los Frailes, toda la zona de Colomos, ¿no? No sé si se acuerdan aquel gran vaso que hubo al pie del Cerro del Coli, que luego fue rellenado. Y esto, ¿no? No solo se rellenan lugares que no debieron haber sido transformados de esa manera, porque por supuesto que hay ingenierías, hay drenajes sustentables, hay maneras de hacer las cosas, sino que hemos reducido, hoy por ejemplo, ¿no? El área entre Acueducto, Inglaterra, Patria y Periférico son 1000 hectáreas. 1000 hectáreas, para darnos la idea, que hoy son azoteas, estacionamientos y calles. En vez de ser superficies que capten, que bajen la velocidad del agua, que infiltren, no todos los casos son de infiltración, y entonces hemos modificado de una manera pues muy abrupta a la naturaleza en muy poco tiempo. Para nosotros 100 años es mucho, pero pues para la realidad geográfica, geológica no lo es. Y ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Todos son consecuencias. Pero esa zona que estás diciendo, se tardaron, ¿qué te gusta? 20 años en poner edificios y no sé cuánta cosa, ¿no? Plazas y todo. Así es. Entonces, en este recuento del tiempo, pues solo en el siglo pasado le dimos en la torre, ¿no? Hoy en la primer cuarto de este siglo, pues hay que tomar cosas a futuro aprendiendo del pasado. Bueno, en ese sentido, Marco, pues parece ser que lo que importan son más los business, los negocios, que la ciudad. Ya tuvimos muertos el año pasado y seguramente este año, por lo que han estado diciendo, pues también habrá consecuencias serias. Es correcto. Sin embargo, yo consideraría que suena fuerte, pero creo que hay bastante ignorancia en el sentido de qué es lo económicamente más conveniente. Claro. Haciendo bien las cosas, claro que te sale más económico, pero el desconocimiento de cómo urbanizamos, de cómo construimos, de no tomar en cuenta a los especialistas, de no hacer estudios multidisciplinarios, de no tomar en cuenta al que sabe, incluirlo para que la decisión final sea la más conveniente y sobre todo entendamos que actualmente tenemos que mirar a lo que nos dictaminan las prácticas internacionales, de entender esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, que son 3 ejes, que es entender lo ambiental, lo económico y lo social, van relacionados. Entonces, hay manera de hacer las cosas, pero las decisiones que se toman en la política pública no han sido adecuadas, tanto en el tema urbano, que yo insisto, el tema del agua es un componente más en el tema urbano. Se debe de fusionar, ¿sí? Entonces, la manera de desarrollar un proyecto urbano no es solo simplemente yo construyo este edificio y ¿qué te dice el coeficiente de ocupación de suelo? Y lo relaciones con el coeficiente de uso de suelo. Entonces se dice, tú solamente construyes el 60% de este predio. Ah, perfecto. Pero resulta que de manera subterránea todo el predio se construye. Entonces, ejemplo es, en la zona de Andares, tú ves de frente un edificio, a los 30 metros ves el otro y luego el otro, pero por debajo
hay un dique, está todo construido, es una presa subterránea, que es lo que genera que desgraciadamente el conocimiento de la hidrología subterránea, que es precisamente el flujo de agua en el suelo, muy pocos lo hemos estudiado. Entonces no se comprende que esa agua viene de la cuenca alta, se infiltra y fluye. ¿Sí? Fluye dentro del suelo de los primeros metros, que es un suelo no consolidado, muy poroso. Entonces encuentra una barrera y el agua no es taruga. Entonces siempre encuentra la manera de fluir por donde más se le facilita. Entonces empieza a fluir por los costados, empieza a subir su nivel porque tiene un obstáculo y empieza a presentarse esos impactos negativos sobre la infraestructura, sobre las mismas condiciones naturales y por ende, pues obviamente vienen estos eventos que generan inundaciones como tal, ¿verdad? Este modelo urbano, un mal modelo urbano, ha generado mayor escurrimiento, se presentan las inundaciones y son riesgos inminentes, ¿no? Sí, son como diques, ¿no? Así es. Como diques, entonces el agua, pues va a decir, a mí me vale el queso, yo voy a pasar, ¿no? Y pues háganle como quieran ustedes, de todos modos voy a pasar y va a encontrar la manera de pasar y ahí vienen las consecuencias, ¿no? Exactamente. Bueno, como pueden ver, lo que urgen son cambios. Vemos, por ejemplo, los planes parciales, por ejemplo, Zapopan, que cambió recientemente sus planes parciales, redensificó una buena zona del municipio y no toman en cuenta las áreas de infiltración, las áreas que por su naturaleza tienen vocación para infiltrar las aguas pluviales, ¿sí? Entonces, toda esta redensificación hace que tengamos esos escurrimientos, con las implicaciones de velocidades, aumento en las velocidades y bueno, a los ingenieros civiles nos toca llegar al final a tratar de remediar o medio tratar de remediar el problema de inundaciones, construyendo vasos reguladores que terminan siendo como una aspirina. Ahí está, por ejemplo, el que está en el parque ahí por Plaza Patria. Que pues sí se construyó, pero llega un momento en que es insuficiente. El DEAN pues se amplió su capacidad, pero también hay momentos en que es insuficiente. ¿Por qué? Porque sigue la urbanización hacia la parte alta del Cerro del Cuatro. ¿Sí? Entonces trabajamos desvinculados, planeadores, arquitectos, ingenieros, y creo que ahí las autoridades nos tienen que convocar pues a todos cuando se hacen estos planes parciales, toda esta planeación urbana, para que sea multidisciplinario. Este tema definitivamente tenemos que participar diferentes disciplinas para poderle, pues si no solucionar, por lo menos evitar que siga empeorando, ¿no? Sí, eso de los vasos reguladores, en pasadas administraciones se gastó mucho en eso, ¿no? Sí. Y pues por lo que veo, valieron queso. Sí, así es. Creo que realmente hay que hacer, yo retomaría el PROMIAP, el Programa de Manejo Integral de Aguas Pluviales, modernizándolo, actualizándolo a las condiciones de 2025, que son muy distintas a cuando se concibió, y como insisto, invitar a los arquitectos urbanistas, la gente que maneja el tema de la infiltración del agua pluvial, como aquí el buen Marco, acá Luis, que tiene perfectamente identificados todos los puntos de inundación, para que actualicemos, modernicemos ese programa y lo manejemos de manera integral. No todo se va a resolver a base de colectores, no todo se va a resolver a base de
vasorreguladores ni tampoco sistemas urbanos de drenaje sostenible. Tiene que ser un mix, ¿no? Una combinación de diferentes soluciones para nuestra metrópoli. Sí, aquí para un poquito para ir entendiendo algunos de estos fenómenos. O sea, llueve y el agua no se infiltra, Marco. ¿Por qué? No se infiltra porque se ha impermeabilizado el terreno natural, concretos, pavimentos que no son permeables, entonces eso origina que haya escurrimiento, simplemente. Entonces, hay manera de desarrollar realmente un plan integral. Hay, por ejemplo, los que estamos aquí, entre los 4, pudiéramos desarrollar un plan integral. O sea, se debe entender, pues. Entonces... No estamos en contra ni de la urbanización, ni de la modernización, ni de... No. O sea, sabemos el cómo, pero desgraciadamente las decisiones que se toman, tanto en la institución pública como en la institución privada, desgraciadamente no toman en cuenta al sector que tenemos, que yo considero que digo a veces... que pudieran tomar una buena, digamos, aportación. Que de este lado yo siempre pongo a lo que es la sociedad civil, a la academia, a los especialistas. Entonces, o sea, no necesitamos traer marcianos, a un alemán o a un holandés. Realmente aquí hay la capacidad, hay especialistas para desarrollar lo que sea. No, y que además han vivido aquí y que la han sufrido aquí, ¿no? Porque no es lo mismo hacerlo, ahora sí que ahorita que estabas hablando de algunos lugares, no es lo mismo hacer Países Bajos. No, claro. Que pues ellos sabrán cómo lo hacen, ¿verdad? Que hacer una urbanización en el área metropolitana. Tú estás mencionando lo del cerro de las antenas, ¿no? Sí, que cada día se ha convertido en un problema. Cuando antes era un cerrillo, ahora ya está urbanizado, ¿no? Y que en lugar de infiltrar, se acumula el agua ahí, ¿no? Y sirve como resbaladilla para, pues, ahóguense el que pueda, ¿no? Sí, así es. Sí, es un tema que cada vez se está complicando más. Entonces, sí necesitamos sentar a la academia, como bien decía Marco, a los especialistas, al gobierno, que es muy importante que sea receptivo, que escuche. Yo he visto señales en la actual administración de mayor receptividad que en la administración pasada. Esperemos que continúen con esa línea y pues que nos escuchen, ¿no? a los especialistas. ¿Cuántos puntos tenemos peligrosos? Bueno, nosotros tenemos un catálogo más o menos con 100 años de observación de registros y eso lo plasmamos en un mapa que hicimos público la semana pasada y está a consideración del público en una página de internet que se llama Georriesgos. Y ahí tenemos contabilizado casi 6,000 puntos. De esos 6,000 puntos se concentran de manera preferencial y hemos identificado 580 zonas donde hay una concentración preferencial. Y utilizando los criterios de frecuencia, altura de la lámina de agua, pues profundidad de la inundación y la velocidad, pero en el sentido de qué genera las consecuencias de la velocidad, hemos encontrado más o menos 182 zonas con problemas importantes, zonas peligrosas. Sí, que pase lo que pase, va a pasar algo. Sí, y tienen características, por ejemplo, son zonas bajas, por ejemplo, la zona del DEAN, son zonas, márgenes de cauces, por ejemplo, Patria, la avenida Patria, son vados, son calles que cruzan canales, por ejemplo, Garabatos y otras zonas. Son calles donde se concentra la escorrentía, por ejemplo, Isla Pantenaria y Colón. Entonces tienen ciertas particularidades estas zonas que se inundan. Y en los últimos años, por el incremento de infraestructura vial para facilitar la movilidad metropolitana, pues se han hecho pasos a desnivel y ha faltado información del comportamiento del agua en las inmediaciones y eso está provocando que se estén inundando de manera peligrosa. Sí, por ejemplo, de Washington y 8 de julio, pues pase lo que pase, se va a inundar y pues no hay poder humano que lo evite, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos los primeros registros de inundaciones en paso a desnivel, fue a mediados de la década de los 60. Hay una nota que por ahí nosotros tenemos donde 5 personas murieron en el 68 en Washington y áreas ferrocarrileras
y actualmente se sigue inundando ese, más todos los demás que se fueron construyendo por López Mateos, por Periférico, y eso implica pues que no hay un conocimiento acerca de qué hay en las inmediaciones de los pasos a desnivel y cómo manejar el agua que se genera en esas zonas para disminuir la vulnerabilidad o más bien la exposición de esos pasos a desnivel, porque se vuelven muy peligrosos ante estas circunstancias de más agua a mayor velocidad y por lo tanto la inundación es más repentina, ¿no? Sí, y sí han identificado más puntos que antes. Del 2018 al 2024 hemos identificado 39 zonas de inundación. Se encuentran en la zona de Santa Anita. ¿Nuevas? Nuevas. Santa Anita, San Agustín, El Salto, la zona de Zapopan en la cima, en Los Molinos. Bueno, el año pasado hay un registro importante en Zapotlanejo y un registro que no se tenía en Revolución, en el fragmento de Revolución donde se desbordó una represa. En general, esas serían las zonas donde se concentran las 37 zonas de inundación de los últimos, digamos, 6 años. Sí. Bueno, ¿cómo la ves? Tenemos información para poder tomar acciones, ¿no? Entonces, yo creo que en una resiliencia bien entendida, si hay información de los puntos de riesgo, si sabemos qué va a pasar, ahora hablemos del manejo, ¿no? Hemos puesto sobre la mesa en diversas ocasiones el tema de, por ejemplo, Avenida Patria, entre Acueducto y Américas, ¿no? Bueno, sabes qué va a pasar. Va a pasar 3 o 4 veces. Hay que actuar y cerrar el vial para el flujo de camiones y coches. Entonces, yo creo que tiene que ver con cómo reaccionamos teniendo la información para poder tomar provisiones. Tampoco es que pase diario ni que no sepamos dónde va a ocurrir. Entonces tiene mucho que ver, sí, con la información antes de hacer las cosas, pero también hoy que enfrentamos una realidad que va a pasar en el próximo mes. Ya está hecho, ya ni modo. Ya. Tomemos acciones, ¿no? Hay instrumentos, por supuesto, hay información que hay momentos para plasmarla, los atlas de riesgo, diferentes fuentes de información, la que nos ofrecen hace un momento, entre otras, pero utilicemos la información, ¿no? Sí, si gastáramos en eso y no en patrullas de estas Cybertruck, pues a lo mejor nos iría mejor. Y no todo es con millones y millones en colectores, en vasos. Claro que hay que seguir eso, debería de ser programático, seguir haciendo vasos reguladores, pero no necesariamente para 4 o 5 eventos extraordinarios cada 100 años, que es como se hacen las mediciones, vas a hacer una inversión de miles de millones en colectores, ¿no? Mejor una reacción oportuna ante estos fenómenos con información. Sí, no vivimos en Dubái, donde llueve una vez cada 1000 años. O sea, aquí va a ser el asunto constantemente. Sobre todo, lo que me llama la atención, por lo menos desde mi punto de vista de reportero, es que sí siento que están haciendo hasta lo más posible que se pueda para complicarnos la existencia. O sea, voy a hacer que se inunden más. ¿Cómo le hago para que nos inundemos más? Esa es la impresión que a mí me da, ¿no? O sea, es como, a ver, vamos a poner una plaza, si ya tuvieron el error de la Plaza del Sol, vamos a hacer otra plaza en Andares para que les cueste más trabajo, ¿no? O sea, me suena bastante, alguien que lo dijo, ¿no? Ignorancia, ¿no? De parte de alguien, ¿no? Sí, por ejemplo, perdón, dices, es inexplicable, por ejemplo, que se cree infraestructura, por ejemplo, plazas en las partes altas de las cuencas. O sea, se sabe, es un conocimiento general que las partes altas de las cuencas son las zonas donde se genera la mayor cantidad de escorrentía. Entonces estábamos observando la construcción de plazas en las partes altas, en El Cielo, en Bugambilas, en Santa Anita. Entonces dices, no es posible que esas cosas, ese tipo de decisiones se tomen sabiendo que eso va a tener una implicación. ¿Y por qué está mal que lo hagan Porque genera mayor escorrentía, se abate la infiltración y el agua entonces empieza a afectar las partes medias y las partes bajas. O sea, si está la plaza acá, pues el agua va para acá. Va para acá. Entonces, y más agua. Bosque del cerro. Y entonces se abate la infiltración, por ejemplo, en las partes colindantes con un área natural tan importante como la primavera. Bueno, entonces,
¿hay algún método, alguna manera de que les hagan entender a esta gente que, ok, ya estamos fregados, pero pues no aumentemos los riesgos, ¿no? Yo lo digo porque el año pasado hubo muchos muertos, ¿no? Claro. Entonces, ese es el, digamos, ya a todos hemos tenido alguna aventura de inundación o alguna aventura con este tipo de situaciones, pero ¿qué va a pasar después, no? Eso es lo que me preocupa, ¿no? Luego se habla mucho de inversión, de infraestructura, pero también hay que hablar de desinfraestructura. Hay cosas que hay que remediar que hicimos mal y este tipo de manejos ante situaciones específicas como el que hemos mencionado de Avenida Patria, así podría haber, si tenemos los 30 y tantos más focalizados, los 80 y tantos en la metrópoli, hagamos un plan de protección civil con las policías y es perfectamente manejable, ¿no? ¿Con los qué? Con las policías también, es que luego se deja nomás como materia de protección civil, pero bueno, hagamos multidisciplinar también entre entidades, entre capacidades de Sí, reacción. porque si de alguna manera, bueno, la propia gente lo ha hecho en zonas como el DEAN y el ferrocarril y todo, ¿qué han hecho? Pues han aumentado su entrada, ¿no? La entrada. Algo así se podría hacer, ¿no? Digo, desde el punto de vista magno, decir, bueno, si ya sé que el canal tal y tal se va a inundar, pase lo que pase, pues pongámosle un bloque, ¿no? No sé cómo se diga. Sí, pero, o sea, yo insisto un poco y platicaba con Carlos, es que no entendemos tal vez la definición de resiliencia. Sí, no se trata de simplemente, es parte de atender el riesgo y tratar de que la sociedad civil no esté en riesgo como tal. Bueno, si quieres dejamos esta palabra porque me interesa mucho la palabra resiliencia, pero aplicada a este tema. Lo que sí sabemos es que urgen cambios. Que tenemos que adaptarnos a todos estos eventos, a todos estos fenómenos que se presentan y que como hemos modificado el territorio, hemos generado riesgos. Entonces, pero la solución no es simplemente avisar, no es simplemente córrele, no vas a pasar por aquí, o no es simplemente, ¿sabes qué? Te estoy avisando que tu casa ya no tienes casa. No, por Dios, o sea, hay que entender que tenemos que mitigar en lo posible, restaurar las condiciones originales, rescatar los cauces. Esos son los objetivos de desarrollo sostenible. Actualmente les hemos dado nombres como sistemas urbanos de drenaje sostenible, pero por Dios, volvamos al origen. Tenochtitlan tenía un manejo excelente del agua, los incas, Roma, San Juan de Dios. No es ayer, por Dios. Entonces, hay manera de hacer las cosas, tienes que fusionar, hay manera de urbanizar, ¿no? El modelo Barcelona es un ejemplo. O sea, tienes que dejar espacios construidos, espacios libres, áreas verdes, espacios públicos. Entonces, todos los temas de un urbanismo se fusionan, se deben de fusionar. ¿Sí? Entonces, ok, yo recibo el agua en mi casa, ¿cómo tengo que hacer el manejo desde mi casa? ¿Lo puedo hacer? ¿Puedo captar el agua de lluvia? Ok, ¿sabías que el agua de lluvia tiene una muy buena calidad siempre y cuando reserves? La primera agua de lluvia, las primeras tienen un pH por debajo de 5.6 que se considera que sea agua ácida, entonces esa no, déjala. ¿Sí? Pero realmente las siguientes tienen una mejor calidad y esa con un pequeño tratamiento que ya hay algunas compañías que te lo distribuyen, te lo puedes beber. Así de fácil. O la otra, le dices así, apaga, en 4 meses yo no te pago ni un 5 porque yo voy a vivir con la lluvia. Eso es en mi casa, en la manzana, en mi microcuenca, en ese espacio, como un proyecto urbano tienes que considerar y armar geométricamente los espacios para los ciudadanos y para el medio ambiente, ¿no?
O sea, hay que tener esa relación. Se habla de, ok, tú puedes construir donde sea, pero siempre y cuando no construyes totalmente el área natural. Entonces, para recargar los acuíferos hay recarga natural y recarga artificial. No necesariamente la recarga es en el suelo inmediato, porque en algunas ocasiones tienes arcillas, entonces son cohesivas, son impermeables hasta cierto grado. Pero el acuífero no es solo los primeros 2 metros, el acuífero tiene cientos de metros. Entonces, tú puedes encauzar hay metodologías para que evitar realmente, cuando tienes unos suelos inmediatos permeables, ¿qué generas? Generas una geometría a manera como de los radiadores, unos serpentines, para que tú disminuyas la velocidad del agua y le das el tiempo necesario que se infiltre. Sí, y que tengas una topografía adecuada que lo permita. Si no, bueno, ok, nos vamos más abajo de manera subsuperficial, que son los conocidos pozos de absorción que pueden tener 10, 12 metros, pero eso está en función de un estudio de la estratigrafía del suelo de ese punto, porque tienes que analizar que no generes impactos inmediatos a tu proyecto ni a terceros aguas abajo. Entonces, ok, si lo podemos hacer, pero si no hay a mayor profundidad, tú puedes inyectar a 50, 100, 200 metros. O sea, realmente entender que no necesariamente es que si yo aquí veo que no se puede infiltrar, pero lo estás viendo visualmente y superficialmente. Desgraciadamente, a nivel nacional, pocas personas entienden lo que es un acuífero y la magnitud espacial de varios acuíferos. Son varios cuerpos que están intercalados por la geología de la zona. Entonces, hay un desconocimiento brutal y que parte también, como les decía, no existe una universidad que tenga su plan de estudios hidrología subterránea. Entonces, ¿cómo decides algo si no conoces el ciclo completo? Sí, porque yo veo que gastan mucho dinero o gastan nuestro dinero en situaciones como monitoreo de inundaciones, ¿no? Estas cosas que inventaron que no han servido de nada, de ponerle algo a los pasos a desnivel. Ya inventaron una aplicación para que te diga dónde se está inundando. Bueno, está bien, gracias. ¿Quién manejando va a tener? O sea, ¿es correcto eso? O sea, a ver, espérenme, párense, voy a revisar la aplicación para ver. La muchacha que fue arrastrada el año pasado, pues si hubiera tenido esta aplicación, mira, aquí me voy a inundar. Así es. Es correcto. Sí. Y Bueno. vivimos una paradoja, porque por un lado, pues todo temporal de lluvias nos inundamos, nos estamos ahogando, mientras que en el agua subterránea, en el subsuelo, está empeorando la calidad porque seguimos extrayendo al mismo ritmo durante todo el año y esta agua que obtenemos, Marco no me dejará mentir, pues tiene mayores concentraciones de fierro, manganeso, dureza. Esto lo vemos principalmente en la cuenca del Ahogado, allá en el lado de Atemajac. Pero se puede tratar, son concentraciones muy bajas. Sí, pero como quiera, es un problema que no teníamos. O sea, pensar en fierro y manganeso en Guadalajara era pues impensable. Esto más bien lo trasladábamos más bien no se conocía, Chihuahua, a zonas del norte del país donde es más escaso, ¿no?, el agua. Entonces tenemos ese problema, ¿no?, que a la larga vamos a tener problemas de calidad cada vez más graves, ¿no? Sí, esa parte también es importante señalarla. O sea, no solamente es la molestia, sino también el veneno que esto ocasiona, ¿no? Desde, por ejemplo, todo lo que sucede en la zona del Salto, por ejemplo, con las industrias, ¿no? Que pues están contaminando las aguas y está provocando que en la zona, por decir algo, la Azucena, que se va a inundar, pase lo que pase, pues haya no solamente inundación, sino peligro de aguas, no sé, feas o como se llaman, venenosas o no sé cómo se diga, ¿no? Sí, así Bueno, es. los impactos que generan las industrias es sobre todo al agua superficial. De alguna manera el suelo funge como filtro depurador. Son condiciones normales y dependientes de cada zona en las cuales tú vas a encontrar algunos elementos, digo, en el caso que hablas, en zonas volcánicas, que en este caso el complejo volcánico de la Primavera,
genera por su mismo termalismo una disolución de esos elementos que están formados precisamente en las rocas de fondo, en lo cual pues hay la disolución del flúor, del arsénico, pero que son concentraciones bajas, ¿no? Que claro, acumulativas sí generan un daño, pero hay tratamientos, entonces no tiene por qué decir, ¿sabes qué? No utilizo el agua subterránea de esta zona. Sí, pero Porque tiene, entre comillas, no, pero realmente ¿cuánto vale el metro cúbico de tratamiento contra el metro cúbico de un agua que compras al camión que te deja en tu casa? Oye, la diferencia es abismal y el costo es abismal. O sea, para tratar un metro cúbico de agua, para que lo puedas utilizar, bajarle 0.01 miligramos por litro de arsénico, realmente el costo, vamos, no impacta como para que digas es costoso. No, para nada. Entonces, por eso digo, desgraciadamente, en serio, hay un desconocimiento del agua subterránea enorme. O sea, realmente entender que desde que nos tocó desarrollar un estudio en el 2003 en el cual yo me di cuenta, híjole, tenemos un déficit de 3 metros cúbicos por segundo. Hasta la fecha todo el mundo dice, es que estamos perdiendo 3 metros cúbicos por segundo porque tenemos los acuíferos sobreexplotados. ¿Cómo se atreven a decir que hay una sobreexplotación de acuíferos cuando no se ha hecho un análisis a fondo? No se sabe la disponibilidad. No se entiende cómo obtener realmente cuánta agua tenemos. ¿Sí? Entonces, no puedes decidir algo que no conoces. Y esa parte también de las aguas, pues, ¿cómo se llaman? Aguas subterráneas, pues también supuestamente genera o también pudiera tratarse de una forma para evitar tanto relajo con las inundaciones, ¿no? O sea, un acuífero al contrario, o sea, la recarga de acuíferos, aparte de que es un almacenamiento natural que ahí tenemos, ayuda a mitigar las inundaciones si tú infiltras esa agua. Entonces, si tú eficientizas el sistema también, ¿no? Entonces, al menos en Atemajac, te puedo decir que ahí hay 3 metros cúbicos por segundo, 3 a 4 metros cúbicos por segundo que llueven. ¿Y a dónde se van? Esa mala política de los estudios de impacto cero, hidrológicos de impacto cero, te dicen que captes el agua de lluvia, la encauces a una cisterna y después la avientes al drenaje. Al drenaje de aguas negras. O sea, un agua limpia al drenaje de aguas negras. O sea, por Dios, ¿qué estamos haciendo? Lo que pasa es que nosotros debemos de aprender también, o sea, como hemos comentado los compañeros del pasado, es decir, siempre se apostó durante 100 años, se le apostó al tubo, al colector y al canal. Y eso no resolvió los problemas, los complicó. Y entonces, en un momento en que la ciudad empezó a crecer, se comprometió la capacidad hidráulica de evacuación del Valle de Atemajac con el entubamiento del San Juan de Dios. Entonces, todas las obras que se hicieron después del entubamiento del San Juan de Dios fue aliviar el problema que ya tenía el colector San Juan de Dios desde los años 40, pero sigue teniendo el mismo problema del colector, insuficiencia en su capacidad, porque restringió la capacidad de un cauce natural mucho más grande y que podía drenar mucha agua. Entonces, esa lección de apostarle nomás a un paradigma, a alguna obra, pues ya no debe ser. Tiene que incorporarse más estrategias a través de la información para tener políticas de crecimiento urbano. Es muy importante el tema de protección civil. También es importante, ante la urgencia de la protección a la ciudadanía, sí es importante tener sistemas de alertamiento temprano, porque hay lugares muy peligrosos donde circula mucha gente, y mientras empieza a retomarse los cambios para recuperar las condiciones del ciclo del agua, es un proceso lento y tardado. Sí se tiene que hacer acciones de intervención para poder avisar a la población, pero se tiene también que informar de manera adecuada y no nomás poner estos instrumentos de información. Se tiene que generar una cultura de protección civil. Bueno, como pueden ver, urgen cambios porque de todos modos nos vamos a inundar.
cambio climático. Ni el cambio climático, ni la presencia de basura, ¿no? Que es más profundo. Sí, Y que tiene que ver con transformaciones a las condiciones del medio natural, particularmente al ciclo del agua, ¿no? Y a la manera en que se ha urbanizado zonas con problemas propios naturales, como zonas bajas con problemas naturales de desagüe, por ejemplo, la Aldean o una buena parte de Toluquilla, que no se puede urbanizar con los mismos patrones de ocupación del suelo, las partes altas de las cuencas, por ejemplo, el Cerro del Cuatro, el Tesoro, el Gachupín, Estiquil, toda la zona de la Primavera, porque ahí es donde se genera una buena parte de la carga del acuífero. Entonces sí la autoridad tiene que incorporar una visión más integral para el manejo del agua superficial y el agua subterránea, y que paulatinamente se vaya incorporando a la normatividad y a las estrategias de ocupación del suelo y a la creación de infraestructura, ¿no? Porque siempre se tiene la idea de que hay que meter tubos para poder aliviar el colector San Juan de Dios, pero el colector San Juan de Dios sigue teniendo los mismos problemas que hace 70 años, entonces no se ha solucionado el problema, ¿no? Sí, sí. Entonces tiene que ver esa visión, un cambio, ¿no? E incorporar a grupos multidisciplinarios. Y todo eso se puede, es que la palabra que usaste hace rato, que no infraestructura, sino la... Desinfraestructura. Mira, el cuidado de la casa común, ¿no? Decía el Papa Francisco. O sea, en instrumentos de planeación, en aplicación ya en la realidad cotidiana de cada uno, hablando de la metrópoli de los 9 municipios, por ejemplo, hemos propuesto una y otra vez, la más reciente en PodMet, pero en muchas anteriores, el CAS, el coeficiente de absorción del suelo. Porque bien lo decían ya antes, ahora hemos estado haciendo estos diques, impermeabilizando el suelo más superficial ciertamente del subterráneo, pero pues con consecuencias muy graves que estamos viviendo todos los días. El CAS, además del COS y el CUS es la ocupación del suelo, el CUS es lo que podemos construir sobre esa ocupación, pero el CAS es la absorción del suelo. Hoy, como lo decía Marco, se construye el 100% del predio hacia abajo. Entonces, si no estamos dejando, y no en todos lados, porque si tienes arcillas expansivas no vas a infiltrar agua, ¿no? Entonces, depende la zona de la metrópoli, de las ciudades, hay que también tener este criterio de seguir alimentando los mantos freáticos. Entonces, hablando ya de instrumentos puntuales, uno de ellos, no nada más ese, pudiera ser el CAS, el coeficiente de absorción del suelo. De alguna manera que obligarlo a que se diga cómo va a estar aquí en las normas urbanas, como tenemos otros coeficientes y normas de control, también tengamos este criterio. Sí, o sea, el chiste es que el agua se vaya. Así es. No que se estanque, ¿no? Y que corra y a velocidad. Y otro concepto muy importante es que el agua se mueve en cuencas hidrográficas, entonces el concepto de cuenca es fundamental para poder aplicar todos estos criterios de ocupación y de crecimiento urbano, porque se piensa que el agua fluye de manera anárquica, no, el agua fluye de manera ordenada en cuencas hidrográficas. Sí, que esto es lo que es el área metropolitana, es una cuenca hidrográfica. Y que está subdividida en pequeñas microcuencas y cada una responde de manera distinta en función de sus características propias, superficie, cantidad de cauces que tiene, tipo de cauce natural, la conformación geológica del sitio, etcétera, etcétera, ¿no? También es algo muy importante, ¿no? Y también, pues, que aprender bien qué es el ciclo del agua, porque luego mucha autoridad a veces no entiende qué es el ciclo del agua. Estamos hablando. Sí, estamos hablando. Se ve. ¿Qué más necesitamos, Marco? De alguna manera, considerar lo que a nivel universal se está ahorita manejando, en el sentido de que hay ese llamamiento a hacer acciones en pro del cambio climático. Que entender, siempre, los que entendemos un poco del origen de la Tierra, siempre ha habido cambios climáticos. Entonces, la cosa es cómo nosotros mismos hemos afectado nuestro territorio. Esa es la diferencia. Entonces, de alguna manera, iniciar, pues obviamente, en que los tomadores de decisiones deben estar rodeados, digamos, de asesores que entiendan plenamente el tema y realmente hacer una gestión integral, digamos, hidrourbana, digámoslo así, en la cual pues tengas toda esa información necesaria para poder desarrollar un proyecto de urbanización como tal que sea sostenible, ¿no? Ese es
Sí, porque el medio del asunto. Si lo vemos desde un punto de vista, vamos a decir, de problemática, en Guadalajara, en el área metropolitana y todo, el agua es un problema. O sea, o porque llega, o porque no llega, o porque está sucia, o porque se rompió el no sé qué, o porque el acueducto, o porque las fugas, o porque llueve. O sea, yo creo que sí es en serio, es decir, ¿cómo te hago entender, autoridad, gobierno, que el agua en Guadalajara es un problema? No sé si en Aguascalientes o en Yucatán lo sea, pero aquí sí lo es, ¿no? Así es. Tenemos que trabajar en crear una verdadera gestión integral del agua. Es decir, como bien decía Luis, tratar de que ese ciclo hidrológico, pues restaurarlo en la medida de lo posible, ¿sí? También continuar con medidas de volver más verde la ciudad. Esto ayuda incluso en el tema climático, nos ayuda a bajar las temperaturas en el calor. Tenemos zonas muy bien identificadas de islas de calor, ¿sí? Entonces, tratar de volver más verdes estas zonas también nos ayuda a la infiltración. Es decir, buscar restaurar este ciclo que totalmente nos divorciamos de él desde principios del año pasado y lo inauguramos con el entubamiento del río San Juan de Dios, ¿no? Ahí rompimos con la naturaleza y tenemos que volver a restablecer esta relación. Sí. Y sobre todo que sí existe la tecnología y de alguna manera lo que decías al principio, el costo-beneficio, ¿no? Tarde o temprano, pues ¿qué prefieres, no? Como ciudadano, ¿qué prefieres? Pues muchos diríamos, pues denme una ciudad donde pueda circular y no me mate en una inundación, ¿no? Sí. Pues sí, nos falta mucho, sobre todo el entender, digamos, a final de cuentas llegas a finanzas, ¿no? Entonces, ahorita a nivel, a nivel Naciones Unidas, se ha venido generando una normativa, unas especificaciones para que en este caso, claro, apoyar a los países que no tienen los recursos necesarios para poder realizar acciones en pro del cambio climático, pero de alguna manera se están generando por ahí algunos apoyos para que algunos instituciones privadas le entren al tema, a estas grandes empresas, en el sentido de, por ejemplo, algo que me tocó a mí realizar hace algunos años, que se llama huella hídrica. Esta metodología se generó en Holanda por una persona que ya falleció y que le debemos mucho en ese sentido, y que desgraciadamente me tocó hacer cuatro análisis de huella hídrica. O sea, ¿cuál es en sí ese análisis? Es determinar realmente cuánta agua necesitas para desarrollar tu producto, cualquier bebida. ¿Cuánta agua necesitas para desarrollar 1 litro de tu bebida? Pero involucra el consumo directo y el indirecto. Se le llama el análisis del ciclo de vida, que es desde que se genera la idea, la materia prima, cuánta agua se necesita para hacer el envase, para hacer el producto, para hacer el empaquetado, para hacer la distribución. O sea, realmente es un análisis completo, ¿no? Entonces generas esos indicadores y de esa manera el objetivo es reducir precisamente ese valor de consumo de agua para generar ese producto. Ese análisis es equiparable al de huella de carbono. Entonces, estos dos análisis van de la mano precisamente como indicadores para establecer en qué condiciones estás tú de generar acciones en pro del cambio climático. Entonces, actualmente a lo mejor estas grandes empresas están empezando en ese sentido, pero quisiera que también la institución pública pudiera entrar, ¿sí? O sea, ahí sí es precisamente, a ver, tu modelo urbano, ¿cómo lo tienes? ¿Es eficiente? La huella del modelo urbano. Pues, ahí está el detalle, ¿no? Entonces, ojalá evolucionemos, migremos a hacer acciones que no queden buenas intenciones como la COP26. Entonces,
Por ahí Sí, va. sobre todo que no es un asunto, insisto, ni de estar en contra de un proyecto, ni de estar en contra de un partido, de estar en contra de algo. Es simplemente, pues, la realidad. La realidad es que el año pasado tuvimos escenarios mortales gravísimos y que de alguna manera este año la situación puede ser semejante. Es lo que queremos, ¿no? Sí, y digo, y también tiene que partir del principio la autoridad, y eso es muy importante, que no se puede justificar diciendo que las inundaciones son por eventos atípicos, por tormentas atípicas o por la presencia de basura, sino que buena parte de las inundaciones tienen que ver con el crecimiento urbano y la toma de decisiones que afectaron las condiciones del ciclo del agua de todas estas pequeñas cuencas que existían en el Valle de Atemajac, ¿no? Y si se reconoce eso, yo pienso que sí se puede establecer una estrategia paulatinamente de mitigación. Mientras no se reconozca que es producto del proceso de alteración debido a las condiciones urbanas, va a ser difícil que la autoridad implemente una estrategia de carácter integral, ¿no? Bueno, como pueden ver, lo que urgen son cambios. A nuestros invitados, muchas gracias. Al equipo de información y de producción, soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.